la seguridad es clave, es parte de nuestro ADN y principalmente por dos motivos. Consideramos que nuestra infraestructura tecnológica, ¿no?, que da soporte a los procesos de negocio, ¿no?, bien sea la fabricación, departamentos de I+D, de ventas, etcétera, etcétera, tiene que estar debidamente protegida debido a los riesgos a los que nos enfrentamos, ¿no?, bien sea un ransomware, una fuga de información, un acceso no autorizado, fallos en nuestros data centers, etcétera, y por todo eso es esencial dotar de seguridad a todos esos sistemas. Y luego, por otro lado, y muy importante, nuestros productos, los productos que desarrollamos para nuestros clientes, tienen que ser seguros, no puede ser de otra manera. De hecho, lo que estamos observando es una creciente demanda por parte de nuestros clientes, ¿no?, de requerimientos de seguridad. Hay una concienciación cada vez mayor en el mercado y tenemos que demostrar que nuestros productos y nuestros procesos de desarrollo se ajustan a los estándares de mercado. Luego, ¿de qué manera podemos aumentar la madurez en nuestro sector en materia de seguridad? Yo creo que se puede trabajar en muchos ámbitos, pero principalmente destacaría dos. Creo que es importantísimo que las empresas industriales, la dirección, esté realmente sensibilizada y concienciada con los temas de seguridad. De lo contrario, los equipos más técnicos que se dedican a velar por la seguridad de los sistemas lo van a tener complicado, ¿no?, si no tienen un presupuesto adecuado, si no tienen recursos adecuados y si no existen unas políticas, ¿no?, refrendadas por la dirección. Luego, por otro lado, también yo creo que ayudará a nuestras empresas a aumentar este nivel de seguridad la propia regulación, ¿no? Estamos viendo a nivel internacional que hay muchas iniciativas en cuanto a regular la seguridad de los productos, la seguridad de los servicios cloud, y como ejemplo pues tenemos la Comisión Europea, ¿no?, que a través de NISA está trabajando en esquemas de certificación que tarde o temprano nos van a aplicar a los fabricantes de productos, a los desarrolladores de servicios cloud, etcétera. Por tanto, es importante anticiparnos, estar ahí y estar preparados para cuando nos toque. Hasta ahora hemos visto eventos de seguridad, pues, a nivel nacional, a nivel internacional, pero yo creo que faltaba que en Euskadi también hubiera este tipo de escenarios, ¿no?, para poder conocer las demandas de las empresas industriales, ¿no?, que tenemos que velar por la seguridad y también conocer los distintos fabricantes que tenemos a nivel de Euskadi, ¿no?, de productos de seguridad o de servicios, ¿no?, de manera que podamos colaborar, conocernos y tener una relación más cercana.